Muy buenas tardes, estudiantes de la asignatura de Estadística. Bueno, en esta clase virtual vamos a ver algunas medidas de dispersión, ¿no? Aclarando un poco que las medidas de dispersión son indicadores que miden el grado de dispersión o concentración de los datos con respecto a alguna medida central, en este caso la medida aritmética, ¿no? Las medidas entonces miden el grado de variación, grado de dispersión de los datos. Significa que mientras más grande es ese indicador de dispersión, entonces los datos están muy variados. Si ese indicador estadístico, esa medida de dispersión es pequeño, entonces podemos decir que los datos son casi iguales, son homogéneos, ¿no? Entre las principales medidas de dispersión se encuentra el rango, varianza, desviación estándar o desviación típica, el coeficiente de variación, la desviación media y desviación cuartílica. Bueno, vamos a ver los más importantes. El rango viene a ser la distancia del valor mayor con el valor menor, ¿no? En este caso el rango se puede hallar de variables cuantitativas, ¿no? No podemos hallar de una variable de tipo nominal, por ejemplo, no hay rango, ¿no? Pero en las variables cuantitativas sí utilizamos el rango, que es la distancia entre el valor mayor y el valor menor. Por ejemplo, si acá tenemos un grupo de notas, 20 notas, logramos ver, y la menor nota observamos que es 8, y la mayor nota observamos que es 16. Entonces el rango será 16 menos 8 será 8, ¿no? Bueno, es una medida principal, ¿no? Ahora vamos a ver, es una medida única. Vamos a ver ahora la varianza. Su fórmula, ¿no? La varianza nos mide la variación que existe entre los datos respecto a la media aritmética, cuyo resultado final siempre son valores elevados al cuadrado. Significa que la varianza no debe o no puede ser interpretada, ¿no? Acá yo les mostré, si esta es la fórmula, necesitamos la media, ¿no? Y haciendo los cálculos, por ejemplo, si tenemos estas notas, ¿no? Hallamos la media y realizamos, para hallar la varianza de acuerdo a la fórmula, cada observación menos la media elevado al cuadrado, más la siguiente observación menos la media elevado al cuadrado, más la otra observación menos la media elevado al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Todos elevados al cuadrado, 5. Y haciendo los cálculos encontramos que la varianza es 8. Bueno, como está elevado a unidades al cuadrado, no es necesario interpretar, ¿no? Pero si nosotros le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, obtenemos lo que llamamos la desviación estándar o desviación típica. ¿Qué viene a ser? La raíz cuadrada de la varianza. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 8, ¿no? La raíz cuadrada de 8, utilizando fórmula, la raíz cuadrada de 8 es 2.82, ¿no? Entonces la desviación estándar o desviación típica es 2.83, ¿no? Redondeando acá, ¿no? Bueno, ese 2.83 sí tiene una interpretación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ese 2, a ver, por ejemplo, acá voy a poner, la varianza no tiene interpretación, claro. Acá podemos poner desviación estándar es igual a 2.83.
¿Y cómo se interpreta esto? Que los datos o el grupo de notas obtenidas en ese examen tiene una desviación de 2.83, o sea, varían en una distancia de 2.83 puntos. O sea, entre 10, 12, 8, 14, 16 hay un promedio de 12, pero estos valores, estas observaciones tienen una distancia, una variación promedio de 2.83 puntos. ¿No? Observamos, ¿no? Ahora, muchos estudiantes me habían dicho, ¿no? ¿Y cómo lo hago en Excel? Bueno, en Excel utilizamos, esta es la fórmula, ¿no? Pero mejor utilizamos esta fórmula cuando lo hacemos a mano, ¿no? Pero si utilizamos una computadora, entonces podemos utilizar Excel, ¿no? Acá están un grupo de notas, tengo 20 notas. Bueno, la gran facilidad de Excel es que puedo insertar, por ejemplo, me voy a ver de nuevo, a este valor voy a ponerle el promedio y acá la varianza y acá la desviación estándar. Ya bueno, desviación estándar. ¿Sí? El promedio, porque me ubico acá, inserto una función, busco tipo de función estadística y busco el promedio, ¿no? Promedio. Y listo, el promedio de estos valores son 14. La varianza, otra vez acá, la varianza P, ¿no? Utilizo la varianza P poblacional, ¿no? Y aceptar. ¿Pero de qué valores? De estos valores. La varianza es 5.19 y la desviación, a ver, el promedio de estos valores, me equivoqué, no seleccioné los datos. Ahí están los 20 datos, el promedio es 13.1, ¿no? Con F2 acá también veo cuáles son sus datos orígenes, ¿no? Esta varianza poblacional, varianza P, o escribir acá, ¿no? Entonces, repito otra vez, el promedio, inserto, en esta celda va a estar, busco promedio, aceptar, selecciono los datos, los 20 datos y 13.1, la varianza, acá inserto función, busco varianza poblacional y selecciono los datos y aceptar 5.19. Ahora, y la raíz cuadrada también hay una fórmula que se llama desviación estándar. Puedo desviación estándar de quién, de estos números, listo, 2.28, ¿no? 2.28, redondeando a los decimales, ¿no? Bueno, si queremos saber si realmente es la raíz, utilizamos la fórmula de raíz para ver si es realmente lo que decimos, ¿no? Raíz a 10, 2.7815. Muy bien, ¿no? Esa es la varianza. Entonces, la interpretación acá y acá, ¿no? Decimos que en promedio los 20 estudiantes tienen una nota de 13.1 con una variación con una variación promedio de 2.28 puntos, ¿no? Esa es la interpretación correcta. Bueno, es más rápido, ¿no? En Excel ya, imagínense que haya 1000 datos, ¿no? Y como hallamos la varianza, con esta fórmula vamos a demorar, pero la computadora nos va a dar en forma rápida, ¿no? Ahora, estos son datos libres, datos que no son de una tabla.
Acá también tengo otra fórmula de varianza o desviación estándar, pero cuando los datos provienen de una tabla, de un cuadro de distribución de frecuencias, ¿no? Hay que recordar que la varianza o desviación estándar se puede hallar tanto de variables cuantitativas, ya sean continuas o discretas. A ver, acá tengo los puntajes obtenidos también en notas en una escala de 0 a 100 de 80 estudiantes, ¿no? A ver, aquí un comentario, lo puse, ejemplo, ¿no? Los datos de acá son, dice, un examen de conocimiento de áreas generales, se anotó el puntaje obtenido por 80 estudiantes, los cuales se muestran en este cuadro de distribución de frecuencia, mostrando abajo, ¿no? Hallar la desviación estándar. Muy bien. Y estas son las notas, ¿no? Aquí hay 11 estudiantes que tienen una nota entre 60 y 65 puntos. Hay 21 estudiantes que tienen notas entre 75 y 80 puntos, ¿no? Esa es la interpretación. Y acá la marca de clase, ¿no? Para esta fórmula. Esta marca de clase es este punto medio, ¿no? Acá lo que debemos entender es que sí vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Estamos utilizando datos que provienen de un cuadro, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esta fórmula de acá, la primera, ¿no? Hay varias fórmulas, hay varias variaciones de acuerdo al cambio, ¿no? Algebraico que puede hacer, ¿no? Esta fórmula es similar a esta otra fórmula, ¿no? Similar a esta otra fórmula, ¿no? Bien, entonces voy a usar la primera, ¿no? ¿Qué necesito? De acuerdo a la fórmula, el punto medio, acá está, marca de clase, ¿no? Menos el promedio. Acá, observen, necesito el promedio. Entonces, recordando, ¿no? Recordando la fórmula del promedio para datos tabulados es X sub i por N sub i, ¿no? Acá, ¿no? Es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. X sub i por N sub i, ¿no? Bueno, esto lo voy a copiar para ver que necesito hallar la fórmula. A ver. De acuerdo a esto necesito X sub i, ahí está N sub i. Entonces, X sub i por N sub i, necesito una multiplicación y sumar entre las cantidades de datos, ¿no? Multiplico acá, o sea, la marca de clase por la frecuencia simple, ¿no? Bueno, si está bien, significa que puedo hacer el proceso de arrastre. A ver, acá, porque me dio valor, allá, el punto decimal, acá, bueno, está configurado con que el punto decimal debe ser la coma, ¿no? Listo, ya. Entonces, repito, ¿no? Viene a ser, en este caso, X sub i por N sub i, 52 por 1, me va a dar 52, ¿no? Me va a dar 52, ¿está bien? Y significa que las demás fórmulas están bien, ¿no? Hice un proceso de arrastre acá, la parte de abajo, copiar y relleno automático, y ahí está, ¿no? Bueno, los mismos valores, ¿no? Ya. Esto, ahora la suma de todo esto, dice sumar todo esto, autosuma, muy bien, la suma está seleccionado desde donde yo quiero, perfecto, y mi promedio será igual a, promedio va a ser igual a todo lo que he sumado entre 80, bueno, 75, ¿no? Entonces el puntaje promedio es 75 puntos, 75.9 puntos, ¿no? O si queremos redondearlo sin decimales, sería el puntaje promedio obtenido por los 80 estudiantes es 76 puntos, ¿no? También, ¿no?
El puntaje promedio de esos 80 estudiantes que tomaron un examen de conocimiento general, en promedio tienen un puntaje de 76 puntos, ¿no? Perfecto. Ahora, la varianza. Y hay que sacarle la raíz cuadrada de esa varianza. ¿Qué necesito? Punto medio, acá está, menos el promedio. O sea, 52 menos 75. Todo eso por la frecuencia, por 1, ¿no? Otro, acá también sería 52, ¿no? La suma de todo eso, miren, 50 y acá 52, o sea el x sub i menos el promedio, ahí está, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? O multiplicado 2 veces. Ya, entonces acá, ¿cómo lo hacemos? Ahí está, todo eso elevado al cuadrado. Listo. Muy bien. Y todavía falta multiplicarle. Tenemos hasta acá x sub i menos el promedio por todo esto elevado al cuadrado. Enter. Muy bien, está trabajando. Y acá lo multiplicamos por n, ¿no? O sea, le multiplicamos el valor elevado al cuadrado por, perdón, le puse más, por la frecuencia. Listo. Y todo eso sumarlo entre n, ¿no? Bueno, necesito solo estas dos columnas, ¿no? Para hacer el proceso de arrastre, todos deben trabajar con la celda D13, el promedio, ¿no? Entonces, lo fijo con dólar, ¿no? Miren, van a ver lo extraño que pasa cuando yo lo hago el proceso de arrastrar, ¿no? Acá. ¿Por qué? ¿Por qué no me da los resultados? Uno, porque está bajando D14, vean. Acá F2 está trabajando con D15. Está bien el primero, pero está trabajando con D15. Acá F2 está trabajando con D16. Está bien, pero el B5 sí, ¿no es cierto? D17, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijar el promedio, ¿no? Entonces, para fijar el promedio, que no baje, es el dólar, ¿no? El dólar le dice que siempre sea de, o sea, el 13, ¿no? Ahora sí puedo hacer mi proceso de arrastre. Ahí está, se cambió y lo arrastro, ¿no? Este es el verdadero valor, ¿no? Como veo, F2, sí, está bien. Con el D13, todos es con D13. Perfecto. Acá F2 y con D13. Y elevado al cuadrado, ese es el valor. En cambio, esto no necesita fijarse, ¿no? Quiere multiplicar acá. Entonces, simplemente lo arrastro. Muy bien. Y la suma de toda esta columna. Listo. Este valor es lo de arriba, todo estito. Entonces, la varianza es ¿cuánto? Es la suma entre el total de datos, total de frecuencias, 80. Muy bien. Pero como la varianza no se puede interpretar, hallamos la desviación estándar. La desviación estándar, que es la raíz de ¿quién? Del 106, de la varianza, ¿no? Perfecto. Y enter. Ahí está, ¿no? Esa es la varianza. Desviación estándar, perdón. Entonces, este valor de desviación estándar también se puede interpretar, ¿no? Entonces, en forma general tenemos varianza y desviación estándar tanto para datos tabulados como los no tabulados, ¿no? En los no tabulados simplemente inserto la función promedio, ¿no? Inserto la función promedio, ¿no?
y lo hallo. Y varianza y desviación estándar utilizo la desviación estándar acá, desviación estándar de la población, obviamente, y el otro varianza de la población, ¿no? Eso es, significa toda la población. Esto prácticamente Excel dice que es toda la población, ¿no? Y para datos tabulados se utiliza esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que me dice, tengo que hallar la marca de clase, debo hallar el promedio y por la frecuencia absoluta. Bueno, esto de acá es en términos de elevado al cuadrado, ¿no? Y lo he hecho parte por parte. Primeramente lo hice acá, esto es, después lo multipliqué por esta otra columna, ¿no? Por la frecuencia simple, perdón, por esta otra frecuencia, ¿no? Por n sub i, que está acá. Primero hallé este de verdecito y después lo multipliqué por el rojito, ¿no? Por la frecuencia simple, ¿no? O sea, la primera parte acá es prácticamente, esta columna viene a ser la observación, la marca de clase menos el promedio, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Eso tengo, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Ven? Igualito, ¿no? Acá hago recordar que fijé, ¿no? El D13, porque siempre debe ser el promedio para todos. Este valor menos el promedio elevado al cuadrado. Este valor menos el promedio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Primero esa parte. Ahora esto de acá lo multipliqué prácticamente. Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero todo esto multiplicado por n sub i, ¿no? Así es, ¿no? O sea, toda esta parte. Con esto ya, ¿no? Con esto ya tengo, ¿no? Esta parte de acá con esta parte de acá, ¿no? Es todo esto, ¿no? Entonces los dos coinciden. Sí, coinciden, ¿no? Y lo sumo. 546 más 675.28 más 1967.79 y así sucesivamente más 1870.56. Lo sumo todo esto. Esto es, acá es la suma, ¿no? Acá es la suma, ¿no? Esto de acá es la suma. Muy bien, ¿no? Bueno, lo hago más bonito mi cuadrito. Ya, esta es la suma, ¿no? La varianza que hice es la suma entre 80 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza del F13, ¿no? En forma general, la interpretación es que en el examen de conocimiento rendido por los 80 estudiantes tienen un promedio de 76 puntos, ¿no? El promedio de notas de los 80 estudiantes en el examen de conocimiento general es de 76 puntos con una variación de 10.33. Se están variando en 10 puntos, ¿no? Eso es lo que es, una variación de 10. ¿Qué pasaría si la desviación fuera 20? Entonces se está abarcando más datos, ¿no? Bien.
Bueno, señores estudiantes, entonces les recomendaría que vean este video. Bueno, lo he tratado de hacer lo más explícitamente posible para que ustedes puedan desarrollar en el momento de su examen, ¿no? Utiliza Excel, te recomiendo utiliza Excel, y no te olvides de la importancia que tiene la interpretación, ¿no? Los datos estadísticos no solamente es calcular, ¿no? Sino también decir que los números o indicadores o estadísticos que estamos hallando hablen, nos muestren información. Entonces eso es lo principal en estadística, ¿no? Bien. Con esto, jóvenes estudiantes, espero que les haya servido bastante en la presente unidad, y ya en clase estaremos despejando algunas dudas que ustedes puedan tener, ¿no? También prepárense también para el examen, utilice este modelo de Excel, o si tienes otra fórmula, ¿no? Alguien diría, no, es mucho mejor utilizar datos libres, que no viene una tabla, es más rápido, ¿no? Inserto la función y listo, y me da el indicador, y lo único que me quedaría sería interpretar. Pero también es recomendable utilizar las fórmulas o crear las fórmulas, pero a partir de un cuadro de frecuencias. Bien, jóvenes estudiantes, eso es todo, y cualquier cosa me comunican. Gracias por su atención.